me enteré que Oscar Iván Calvo entró en contacto con la mujer, la viuda de Osorio Lizarazo, que conservaba en su casa todo el archivo personal de Osorio, que fue muy cuidadoso en guardar todos sus papelitos, desde el primer carnet de periodista, los manuscritos de sus novelas con sus correcciones a mano. Oscar Iván le ayudó a organizar ese archivo junto con otros estudiantes de Historia de la Nacional, y luego mediaron para que la Biblioteca Nacional lo recibiera como un patrimonio. De manera que sobre esa base él escribió una especie de biografía, de ensayo biográfico sobre Osorio muy completo, que nos reveló aspectos de su vida. Una cosa que me llamó la atención es que, siendo Osorio Lizarazo liberal, gaitanista, amigo de Eduardo Santos, porque trabajó mucho tiempo en el periódico que dirigía Santos, El Tiempo, aparece una serie de correspondencias de Osorio pidiéndole a Santos que mediara para que le dieran a él un carguito de un consulado en la Argentina o un consulado en el exterior, porque está en el exterior, y nunca recibió respuesta positiva. Es decir, las élites liberales lo desdeñaron como intelectual, no le brindaron apoyo, y quizá en su desesperación de tipo económica y quizá en su desorientación tal vez política, Osorio terminó haciendo esas cosas que hoy uno las ve como cosas desdeñables, como la de contratarse como plumífero de dictadores como Leonidas Trujillo. Creo que también trabajó un tiempo para otros personajes de esa calaña en Sudamérica, pero aunque esa parte de su obra es prescindible, uno vuelve a sus novelas y uno encuentra que en sus novelas, cuando escribía no por encargo sino por su vocación de escritor, en las noches, quitándole horas de sueño cuando era empleado público o periodista, logra hacer una obra de gran calidad novelística. Yo quiero preguntarte, para mí me genera mucha inquietud tu segundo libro, que es un libro como de corte histórico y más centrado como en la municipalidad de Neiva o en el Huila. ¿De qué se trata ese segundo libro? Bueno, ¿Cómo se llama el libro? Sí, es un ensayo histórico que se llama El apetito de la injuria. Tiene un subtítulo que dice Libelo, censura eclesiástica y argumentación en la prensa del Huila, 1905-1922. Es un trabajo que hice como un trabajo de investigación histórica inicialmente, y lo que hice fue revisar los periódicos católicos y liberales de comienzos del siglo XX en una provincia como la del Huila, y mirar los debates que se daban allí, que eran ante todo de tipo político y de tipo religioso, doctrinario, y encontrarme, yo iba buscando crónicas, como los orígenes de la crónica, y no encontré prácticamente nada de ese género. Lo que me encontré fue una abundancia del género del libelo difamatorio, ¿cierto?, del texto de ese género del libelo, que lo escribían tanto los conservadores católicos como los liberales, y entonces me encontré con toda la historia de la censura de la Iglesia a la prensa liberal, en un departamento que era muy godo, donde la Iglesia ejercía un gran poder y un gran control. Entonces toda una serie de episodios de censura sobre pequeños periódicos liberales de la época, de manera que escribí un texto histórico examinando la censura eclesiástica, el género del libelo difamatorio, que hoy en día en Colombia se ha vuelto a revivir a través del insulto, el ataque personal, la agresión, de lo que están muy llenos también los comentarios de los lectores, y mostré eso en las condiciones de una provincia apartada que estaba apenas intentando dar unos primeros pasos en la modernización, tanto económica como cultural y política. Ese es un texto que quiero mucho, y que es el género en que está escrito es un género más bien como del ensayo histórico o del texto académico. Carlos, me inquieta mucho preguntarte, ¿el fruto de tu doctorado se va a convertir en un ensayo sobre qué? Que me lo has dicho varias veces y yo no he podido todavía entender mucho. Bueno, entonces, dejando atrás ese trabajo histórico que me remitió como a 100 años atrás, me interesó mucho pensar lo que está pasando hoy, finales de la primera década del siglo XX, con las comunicaciones en el mundo, y particularmente con el fenómeno de Internet, las comunicaciones digitales, el periodismo digital. Y entonces quise como meterme a entender qué estaba pasando allí. Finalmente estoy trabajando en una investigación en la que ya voy como por la mitad del camino, sobre los foros de los lectores, los comentarios de los lectores en la prensa digital colombiana. Entonces ha llamado mucho la atención a la gente de que esos
muchas personas ya ahora cuando leemos un artículo, por ejemplo una columna de opinión, no solamente leemos el texto, sino también muchos de los comentarios que aparecen allí. Ha llamado mucho la atención el tipo de lenguaje que se utiliza ahí, la profusión de insultos, de agravios que se utilizan, pero también el gran interés que los lectores muestran por comentar, opinar, debatir los temas. Entonces, quiero estudiar qué es lo que está pasando en esos comentarios de los lectores y qué nos revelan de la cultura política de los colombianos hoy en esos comentarios. Me estoy acordando mucho del blog de lo que te sucedió a ti. No, a mí y a Víctor, que a Víctor a veces le dicen Paraco, un hombre que es un alma de Dios inofensivo, y a mí me han llegado a decir, me han dicho pedófilo, yo hasta ni sabía qué era eso y me di cuenta de que yo tenía relaciones sexuales con los niños, solamente porque hablo mal de sus escribas de poesía. Entonces llegan a ofenderlo a uno, a deprimirlo, y muchas personas, y me acuerdo de varios escritores que por ejemplo William Zapata, que no vuelvo, estoy furioso, y otros poetas que no vuelvo a escribir ahí por las ofensas tan horribles que le tiran a uno. Yo creo que eso también me imagino que está dentro de hace parte del tema. Yo creo que tiene mucho que ver con una matriz de cultura política en Colombia, una matriz basada en la intolerancia, basada en la negación del otro, del que piensa diferente a mí. Entonces, más que debatir con él, se trata de eliminarlo mediante el insulto, el agravio, la calumnia. Coincide muchísimo con lo que yo estudié de los debates de comienzos del siglo, que estaban muy marcados por la influencia del catolicismo más tradicional, que utilizaba mucho ese tipo de agravio, pero también los liberales apelaban a él. De manera que tiene mucho que ver como con una matriz de cultura política muy intolerante y de falta de valorar al otro que piensa diferente y respetarlo. Pero por otro lado, hay una cosa de valorar en estos foros de los lectores, y es que por primera vez, más allá de las cartas de los lectores que publicaba la prensa, que la escribían muy pocas personas, podemos acceder a las reacciones de los lectores frente a un texto y a cómo ellos lo comentan, lo critican, lo discuten, a cómo los lectores discuten entre sí. De manera que hay que valorar de la prensa digital que le ha dado un nuevo lugar de expresión al lector, que antes era invisibilizado en gran medida, y que se ha ido convirtiendo en un nuevo espacio de debate público y de construcción de, digamos, de discusiones, de conversaciones entre los ciudadanos, que puede tener impactos positivos en la formación, digamos, política y ciudadana de las personas. Entonces, más o menos, ahí va como el trabajo que quiero hacer en ese sentido. De todas maneras, son espacios también, son territorios de disputa, ¿cierto? Territorios de disputa en donde actores tradicionales quieren también ejercer el control sobre esos nuevos espacios de discusión, limitarlos o orientarlos en un sentido. Esa es más o menos la reflexión. Hablando de la vida tuya a Buenos Aires, ¿a qué fuiste allá? Bueno, como estoy vinculado a la Universidad Surcolombiana como docente, los docentes podemos aspirar a lo que llaman en las universidades comisión de estudios, un periodo en el cual uno puede presentarse un programa en una universidad e irse a estudiar. Entonces la universidad me aprobó esa comisión y me vinculé a un doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, que es una universidad pública en la Argentina, a una hora de Buenos Aires. En Colombia no hay doctorados en comunicación, en Argentina hay varios y en otros países. Entonces quise aprovechar esa posibilidad para hacer esta investigación sobre qué está pasando con la comunicación hoy en día, estudiar ese fenómeno de Internet y darle continuidad a una reflexión que creo yo que es la que me ha animado durante estos años, y es la reflexión sobre cómo se construye una hegemonía política y cultural en una sociedad, de qué manera esa hegemonía se consolida, pero también cómo surgen las resistencias a esa hegemonía, las luchas contrahegemónicas, y de qué manera esas luchas pueden en un momento dado ser exitosas y desmoronar, erosionar los poderes hegemónicos. Eso lo estudié en el Huila a comienzos del siglo, en esa pugna entre católicos y liberales. Y lo quiero estudiar ahora en la prensa, en lo que pasa con la prensa digital y la emergencia de los lectores que están utilizando las herramientas de Internet para, digamos, empoderarse como ciudadanos y ejercer